Listo, muchachos, buen día, espero estén muy bien. Bueno, les comparto entonces esta grabación que sería em, lo que íbamos a ver pues esta semana, pero pues bueno, como saben, tuve ciertos problemas de conectividad, entonces no pude esta semana compartir con ustedes en la sesión, pero pues para continuar con nuestro proceso y no quedarnos en nuestro día o semana a semana de avance de temáticas, pues les estoy compartiendo esta explicación. Pues el día de hoy vamos a ver la información relacionada con la evidencia de documento de Word de presentación de oferta de servicio. Básicamente, esta evidencia em, lo que busca es la manera en que nosotros deberíamos de construir una especie de em, bueno, se llama oferta de servicio, pero pongámosle como una especie de cotización, es la palabra, como una cotización de un servicio de transporte. Para ello, entonces ustedes deben de revisar en la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, cuando van a documentación, a documento de Word, presentación de oferta de servicios, acá nos dan un caso. En este caso, entonces nos dice de qué trata la empresa, o sea, quién nos está contratando, que en este caso se llama Limpiecitos S.A y nos dice qué queremos o qué ellos requieren transportar para que con esta información lo que nosotros construyamos pues es esta cotización. ¿Cómo se ve una oferta de servicio? Entonces básicamente es este archivito, es el que vamos a estar viendo el día de hoy. Yo acá lo tengo con un ejemplo modelo, pero les comparto esta plantilla para que ustedes lo adapten a la empresa Limpiecitos S.A. Entonces, en la oferta de servicio, pues tenemos una carta de presentación donde nos dirigimos pues a la empresa que nos está contratando, en este caso Limpiecitos S.A., que sería la de la evidencia, o en mi caso del ejemplo, Bienestar Andino, como una carta de presentación diciéndole básicamente como la información importante de la respuesta a lo que ellos nos solicitaron. Aquí entonces ponemos un perfil de la empresa, en este caso sería nuestra empresa de transporte, entonces cuántos años de experiencia tenemos, qué certificaciones contamos, con qué flota, qué infraestructura, qué equipo humano. Bien, esto pues no nos lo dice la guía, entonces no lo inventamos. Aquí hay una parte importante que es la descripción técnica de la carga. Entonces, ¿de dónde sale esta información? Esta información de descripción técnica de la carga es lo que ustedes van a encontrar aquí. Aquí nos dicen, bueno, tenemos que transportar 1500 máquinas de afeitar, 50 litros de lación, tópica para prevenir la caída del cabello, 20 galones de etanol, 2 cilindros de oxígeno de 20 libras, 20 litros de zumo de limón y 8 bultos de bicarbonato de sodio. Deben ser trasladados de la zona franca al municipio de Zipaquirá, que está a 2.650 metros sobre el nivel del mar, con temperatura de 12 grados, y donde debe llegar hasta la ciudad de Barranquilla, que se encuentra al nivel del mar y con una temperatura de 32 grados. Nos dice, investigue y construya la propuesta que muestra la forma de distribuir la mercancía, los modos de transporte y la capacidad de los mismos. Entonces, aquí en esta parte nos están dando el tipo de producto y la cantidad, ¿sí? Entonces acá nos dice cuánto tenemos que transportar de cada uno. ¿Por qué nos dan eso? Porque es un acercamiento a la realidad. Cuando el cliente nos contrata a nosotros para prestarles un servicio, él no nos dice audífonos inalámbricos, 20.000 unidades, la clasificación del riesgo en este caso no tiene, necesito que me haga el embalaje así y el peso es tanto. Ellos no nos dicen eso generalmente. Lo que nos dicen es, esto es lo que tenemos que transportar, estas son las cantidades. Su trabajo, o sea, en este caso nuestro trabajo, pues es hacer la investigación, es proponer. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a identificar 250 kilogramos? Em, Ahí, pues es un poquito como de, no de inventar, porque pues podemos no tener los datos exactos, sino más de investigar. Entonces, la invitación, por ejemplo, acá a ustedes, es que si acá dice 1500, 15.000 máquinas de afeitar, entonces podemos buscar cuánto pesa una máquina de afeitar en promedio. ¿Listo? Y ese peso de una máquina de afeitar en promedio, pues lo multiplicaríamos por
la cantidad de máquinas que se van a transportar y eso digamos que nos ayudaría a acercarnos al peso. Manejamos una única unidad de medida que son en kilogramos, entonces todos traten de llevarlos a kilogramos. Por aquí tenemos 50 litros de loción tópica para prevenir la caída del cabello. Es esa generalmente viene presentación de mililitros, ¿no es cierto? Pero en cajitas. Pero entonces lo que hacemos nosotros es que buscamos cuánto puede pesar una cajita de esos. 20 galones de etanol, entonces buscamos cuánto pesa un galón de etanol en promedio. 4 cilindros de oxígeno de 20 libras. Listo, está la presión, ¿no? Esto no es el peso, sino la presión. Entonces, miremos cuánto pesaría un cilindro de 20 libras. ¿Listo? Y así entonces vamos a ir calculando estos pesos, ¿vale? Aquí tenemos un aspecto importante que es la clasificación del riesgo. ¿Por qué? Porque acá entonces nos hablan que estamos hablando de loción tópica, estamos hablando de etanol, estamos hablando de oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos que buscar, ustedes van a buscar cuáles de esos productos se podrían considerar como productos em, que deberían de tener su clasificación según su tabla de riesgos. Entonces hacen una investigación en Google, en ChatGPT, donde puedan identificar si ese producto se considera como un producto peligroso, cuál sería su clasificación. Bien, recuerden que tenemos una tabla y tenemos una norma técnica que nos indica la clasificación de los productos. Entonces, según su peligrosidad. El embalaje, entonces acá también es cómo vamos a transportar ese producto. ¿Listo? De nuevo, esto es una propuesta, entonces ustedes van a investigar cuáles serían em, el tipo de material o el tipo de envase o embalaje que utilizaríamos, en este caso de embalaje, no porque los productos ya vienen envasados, más de embalaje para poderlo transportar, ¿listo? Para poder prestar nuestro servicio. Y lo último, condiciones especiales. Entonces, aquí en el ejemplo, o en el caso, perdón, nos dan unos datos importantes. Por ejemplo, nos dicen acá la temperatura, 2.650 metros sobre el nivel del mar. Y por acá nos dice que Barranquilla está a nivel del mar. Y la temperatura también, ¿cierto? Que son 12 grados centígrados en Zipaquirá, 32 grados centígrados. ¿Por qué nos dan esos datos? Porque nos estamos transportando. Eh, productos perecederos, por ejemplo, el limón, ¿cierto? Estamos transportando cilindros de oxígeno, ¿listo? Lo cual em, esos cambios de altura pues afectan la presión. Estamos transportando galones de etanol, ¿listo? Entonces también debemos de verificar si esos productos de pronto requieren tener unas condiciones de temperatura específicas. Entonces, eso lo vamos a investigar. Entonces, si ustedes encuentran, por ejemplo, no, que el limón, como acá la pulpa de mango, tiene que estar a una temperatura para su transporte, entonces acá establecemos las condiciones. Entonces, ¿qué encontramos acá en descripción técnica de la carga? Pues la caracterización de la carga. En mi ejemplo, entonces tengo audífonos que pesan 250 kilos, tengo alcohol antiséptico que viene por 60 litros, entonces lo transportamos en un tambor plástico, debe conservar esta temperatura y pesa 54 kilos, esos 60 litros. La acetona, listo, que son 25 galones, que eso pesa 75 kilogramos, listo. Acá, entonces la norma técnica de su clasificación es un producto inflamable y así pues con cada uno de estos ustedes igual van a poder ver. Entonces acá nos dan el peso total estimado 775 kilogramos, que es la suma de esto. Este valor de 725 kilogramos es sumamente importante porque, como hemos visto antes, cuando nosotros hacemos un proceso de costeo, generalmente y transmitimos esa información, por ejemplo, si el cliente está diciéndonos, bueno, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuál es el precio de transportar una mercancía? Generalmente lo hacemos a través de la unidad de medida que sería pesos por kilogramo. ¿Listo? Entonces, por eso es importante determinar cuánto sería el peso de la carga. ¿Listo? Aquí tenemos un plan de transporte. Entonces, el plan de transporte es
cómo se transportaría esa mercancía. En mi ejemplo, yo lo tengo que llevar desde Río Negro hasta Cartagena. Entonces yo puedo determinar si hay algunos tramos. En el caso del ejemplo, tenemos que transportarlo desde Zipaquirá a Barranquilla. ¿De qué dependen esos tramos? Pues si tenemos opciones de transporte directo sin necesidad de hacer como un puerto seco para transbordar o no. En el caso pues, de Zipaquirá a Barranquilla, pues efectivamente sí, debemos hacer un proceso intermedio, un dry port, un puerto seco, donde eh, hacemos la unitarización de la carga para el transporte o el trayecto largo. Entonces, ¿cómo sería el transporte para el caso? Pues va de Zipaquirá a Bogotá, ahí se hace un transbordo, se hace una nueva adaptación a un nuevo vehículo que es el que va a hacer el trayecto más largo desde Bogotá hasta Barranquilla. En mi ejemplo, entonces está desde Río Negro hasta Cartagena. Entonces es muy similar. El primer tramo, entonces yo lo llevo desde Río Negro hasta Medellín. La distancia son 35 kilómetros. Y aquí, pues como es una distancia muy corta, supongamos acá, o sea, acá es básicamente como que recogemos la mercancía en la fábrica del cliente y la llevamos a nuestro centro de distribución, donde pues allá construimos la unitarización de la carga y establecemos las condiciones especiales para esa carga. Entonces acá llevamos un camión rígido de 8 toneladas y ahora sí en el tramo largo, que es desde Medellín a Cartagena, que serían 690 kilómetros. Entonces aquí ya entonces utilizamos un tractocamión con contenedor isométrico de 20 pulgadas. ¿Listo? Es decir, un tractocamión que cumpla con estas condiciones, que pueda establecer condiciones de mm, conservar la cadena de frío y condiciones para el manejo de líquidos inflamables. ¿Listo? Entonces, ese es mi recorrido. Cuando ustedes determinen el recorrido, entonces lo que van a buscar, pueden hacer, por ejemplo, yo lo hago con Waze, yo pongo las rutas que voy a trazar, entonces él me dice cuánto me gasto en peajes, cuántos peajes hay, cuánto me gasto en el trayecto y algo bien importante, vamos a investigar en esos trayectos cuáles son esos puntos de control, esos puntos de pesaje o de control de la carga. ¿Listo? En este caso, entonces yo encuentro que tengo 3 puntos de control, en los cuales debo de em, contemplar. Entonces ya acá tenemos la caracterización de la carga, que es describir la carga, tenemos cómo vamos a transportar la mercancía, tenemos acá un siguiente componente que es analizar el riesgo y la cobertura. ¿De qué dependen los riesgos? Bueno, de lo que definimos acá. Si tenemos riesgos, ¿bien? Entonces, si tenemos riesgos, los establecemos acá. Entonces, por ejemplo, un riesgo que sea incendio, un riesgo que sea explosión o un riesgo de contaminación. Entonces, recuerden, cuando hablamos de riesgo siempre establecemos dos parámetros, la probabilidad y el impacto, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra esa situación y el impacto que se generaría si se presenta esa situación. En este caso, pues ustedes ya se comportarían como expertos y determinarían cuál creen ustedes que es la probabilidad de que ocurra esa situación y el impacto que se generaría. Bien, entonces, aquí cómo lo mitigaríamos, ¿listo? No cómo mitigamos que se genere esa situación, sino cómo hacemos para mitigar que esta probabilidad de ocurrencia no suceda. Entonces, por ejemplo, para prevenir que no se genere un incendio, entonces lo etiquetamos, tenemos extintores y monitoreamos la temperatura. ¿Cómo hacemos, digamos, una cobertura por si se llegara a presentar esta situación? Pues con una póliza. La explosión, entonces, ¿qué hago para disminuir esa probabilidad de ocurrencia? Entonces, un transporte vertical, tener ventilación y tener las válvulas chequeadas de los cilindros. Y contaminación de líquidos. Entonces, ¿qué hago para que no se crucen los líquidos, no se vayan a contaminar? Entonces, una separación de física de los productos. Entonces, esta es el análisis de riesgos. ¿De dónde parte? Pues de ustedes identificar acá cuáles son
productos que están clasificados como riesgosos y determinar primero qué probabilidad y qué impacto tendría que se llegara a generar ese riesgo y cómo haría para disminuir esa probabilidad de ocurrencia. ¿Qué acciones implementaría? Aquí tenemos entonces, ya finalizando, los planes de costos. Aquí em, pueden investigar en Internet, hay plataformas que ya hacen una simulación de costos. Bien, si no, pueden hacer una investigación con inteligencia artificial o ustedes proponer una, digamos, como una tabla de costos. ¿Qué debemos de tener en cuenta? ¿Qué costos se tienen acá en cuenta? Básicamente, el valor del transporte, visto que generalmente es el costo mayor, el valor de manipulación o cross-docking de la mercancía, como de preparación del pedido. Recuerden que tenemos que traer el pedido desde Zipaquirá hasta Bogotá, hay que hacer un proceso de cross-docking para construir, digamos, o unitarizar nuestra carga en el vehículo mayor y finalmente el manejo de carga al final. Entonces, ¿cuánto me costaría esos tres escenarios? El embalaje, entonces el embalaje especial, entonces en este caso, para mi ejemplo, si necesitamos embalaje especial, que serían el bidón, el cilindro vertical, el combo isométrico, ¿listo? Entonces, embalajes especiales y el seguro. El seguro generalmente está establecido por un porcentaje del costo de la carga. ¿Listo? Generalmente está entre el 0,5 y el 1% del costo total de la carga. Pues en este caso, como no nos lo dan, pues yo me lo inventé. Entonces yo digo que el seguro es de 2.100.000, o sea que básicamente esa carga vale casi que 210 millones de pesos. ¿Listo? Y sumamos. Entonces, ¿cuánto es el costo de esta operación? 13.150.000. Y esto es lo que yo les decía, el costo unitario. Es el costo unitario es tomar el costo total y dividirlo por el peso. ¿Listo? Teniendo ese peso, entonces es lo que yo le voy a decir. Este es el dato que más importa cuando yo hago una cotización, porque es la manera en que las personas pueden comparar precios. Generalmente se hace por el costo por kilómetro, por kilogramo. Bien, y aquí digamos algunos términos. Entonces, si tengo un retraso, entonces de 2 horas en promedio, entonces em, tenemos acá un porcentaje que tenemos que aplicar. ¿Cómo es el forma de pago? Entonces, 40% anticipado, 60% la entrega y cuánto tiene vigencia esta oferta, 10 días. ¿Listo? Esto es una oferta de servicio, entonces mire qué tiene. La identificación de la empresa que presta el servicio, lo punto sumamente importante, la descripción detallada o caracterización de la carga, la manera en que vamos a transportar con sus costos, el análisis de riesgos cuando identificamos carga pues que tenga comportamiento de riesgo y los costos, pues ya como un cuadro de costos estimado. ¿Listo? Entonces yo les voy a compartir esta plantilla para que ustedes se basen en ella y puedan construir el ejercicio. Recuerden que el ejercicio se los entregan acá en la guía. ¿Listo? Que acá nos dejen cuáles son los productos que tenemos que transportar. Entonces, bueno, nada chicos, nos veremos entonces la otra semana. Recuerden que los que tengan por ahí situaciones pendientes con evidencias. Ya terminamos TICS, ahorita estamos con ciencias naturales o física, pues que tengan por ahí novedades, comunicarse con los instructores para que pues ellos estén enterados y les puedan, en este caso por ejemplo de TICS, les puedan indicar las fechas en las que podríamos ponernos al día si tenemos unidad de evidencias pendientes. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a dejar la grabación por aquí.
y ya les comparto em, la información.